¿Sientes que no sabes por dónde empezar a estudiar anatomía femenina? ¿Te has visto 1000 vídeos, has practicado 1.000.000 de veces y aún así sientes que tus dibujos quedan fatal? Pues olvídate de tutoriales aburridos o métodos como Loomis, porque aquí vas a aprenderlo todo de forma detallada, clara y divertida. Hoy vas a aprender a cómo dibujar anatomía femenina sin saber de anatomía. Hola, ¿cómo estáis? Soy Alex. Y tras el éxito del vídeo donde enseñaba cómo dibujar anatomía masculina, mucha gente me estaba pidiendo exactamente lo mismo, que por favor, ayúdame a dibujar el cuerpo femenino. Y aquí estamos para ahorrarte horas y horas de contenido y resumir toda esta lista interminable de vídeos en poco más de 10 minutos. Pero empecemos primero por la pregunta que muchos me hacéis. ¿Por qué cuando dibujo mujeres parecen hombres? Y bueno, esto también puede pasar al revés, pero esto nuevamente suele ser porque has aprendido solamente a dibujar una sola estructura básica. Y cabe recordar que el cuerpo masculino y femenino tienen diferencias enormes. Pero espérate un momento, ¿cuáles son estas diferencias? Pues para empezar, a nivel de proporciones, aunque los hombres miden lo equivalente a 8 cabezas al igual que las mujeres, algunos parámetros se ven altamente alterados. Por ejemplo, mientras en los hombres podemos encontrar un torso mucho más largo y mucho más recto, en las mujeres suele ser común encontrarnos con un torso mucho más corto y mucho más curvado. También en el caso de los hombres, mientras que podemos encontrar que los hombros son mucho más anchos y la cadera mucho más estrecha, en el caso de las mujeres podemos apreciar que los hombros son mucho menos robustos y que en contraparte la cintura es mucho más definida y las caderas mucho más anchas. Y finalmente la composición corporal tampoco es la misma. De hecho, mientras que en el cuerpo de un hombre podemos destacar más la musculatura del tren superior, en las mujeres veremos mucha menos masa muscular en la zona superior y las piernas deberían ser mucho más robustas y mucho más alargadas. Pero bueno, esta era la única parte teórica y aburrida del vídeo. ¿A qué te ha pasado rápido? Pero sí, lo sé que todo el mundo estaréis pensando ahora lo mismo. Ok, gracias Alex por la chapa, pero yo lo que quiero es aprender a aplicar esto en mis dibujos. Atentos. El gesto. ¿Os acordáis de las formas que utilizamos para el vídeo de anatomía masculina? Pues ahora tenéis que pillar todo esto y tirarlo todo a la basura. Bueno, no todo, pero sí que es cierto de que las formas haremos un poco distintas. Y dicho esto, para dibujar el cuerpo femenino, primero quiero que intentéis hacer estos bocetos rápidos de aquí. Pero Alex, me habías dicho que me ayudarías a dibujar anatomía femenina y no dibujar muñequitos de palo. Pero esto, créeme, que va a ser la base de todo lo que voy a explicar a partir de ahora. Así que lo más importante, aparte de los músculos, es que lo que dibujéis tenga dinamismo, movimiento y se sienta vivo. Por lo que con estos ejercicios lo que conseguiréis será que vuestras poses no queden robotizadas ni tampoco queden aburridas. Tenéis que pensar que las extremidades son como el agua. Tienen que fluir con trazos orgánicos, dinámicos y siempre evitando formas rectas como estas de aquí. Para practicar esto yo recomiendo descargar alguna foto de referencia y observar cuáles son las líneas de acción. Estas líneas ya las comentamos en el vídeo anterior de anatomía, pero básicamente es la línea que le da movimiento al personaje y que suele ir de los pies hasta la cabeza. Y una vez localizada, recomiendo pintar encima con trazos rápidos y grandes toda la pose para entender el movimiento y las formas que lo componen. De momento todo muy sencillo, ¿verdad? Pero tranquilo porque no todo se basa en calcar una fotografía ya, sino que ahora vamos a borrar la imagen y vamos a volver a hacerlo sin la referencia, esta vez exagerando más las formas y los tamaños para lograr un mayor dinamismo en la figura. Y esto recomendaría hacerlo mínimo 2 veces por semana, porque así, aunque no sepas de anatomía, verás que vas a mejorar mucho y vas a sentirte mucho más libre a la hora de dibujar, y consiguiendo pasar de poses así de aburridas a poses tan dinámicas como estas con el paso del tiempo. Pero espérate un momento, porque esto no solo vamos a hacerlo para practicar 4 poses dinámicas y ya, sino que esto va a ser la base de todo lo que voy a comentar a partir de ahora. Así que prestad atención porque ahora viene lo bueno de verdad. Estructura. Vamos a utilizar como base este boceto que hemos hecho ahora. Y partiendo de esto vamos a sentar las bases de nuestro personaje. Para hacer esto vamos a dibujar un óvalo, que será la máxima simplificación para nuestra cabeza. Luego pondremos una cruz para señalizar dónde estará mirando el personaje. Y debajo haremos una línea que conectará con la primera parte del torso, simulando el cuello. Luego haremos una forma como esta y le quitaremos este pedacito de aquí abajo para simplificar toda la zona de las costillas y el pecho. Y una vez hecho esto, del interior saldrá otra línea que bajará hasta conectar con la zona pélvica, que la vamos a dibujar como un bañador. En las esquinas superiores de la forma de antes haremos 2 redonditas que serán el eje que va a conectar ambos brazos, que también, si os fijáis, nos van a servir para simplificar toda la zona de los hombros. De ahí sacaremos otra línea y marcaremos 2 bolitas que representarán los codos. Estos deberán estar siempre situados a la mitad entre la forma de arriba y la zona de abajo. Iremos debajo del bañador y colocaremos otras 2 bolitas justo en esta zona. Estas serán el eje de donde saldrán las otras 2 líneas que marcarán la primera parte de la pierna. Ahora de los codos sacaremos otras 2 líneas que terminarán justo a la mitad de las piernas que hemos hecho antes.
dedos. Lo finalizaremos con unas redonditas más para simular el eje de la muñeca y dos triangulitos para representar las manos. Y para las piernas utilizaremos unas líneas del mismo tamaño que estas de aquí para representar la zona inferior de las mismas. Y ya solo faltarán dos bolitas más para los tobillos y estas formas de aquí de forma triangular que representarán la zona de los pies. Si os fijáis, todo lo que estamos haciendo es simplificar todas las zonas del cuerpo humano que ya todos conoceréis. Y os preguntaréis, de acuerdo, pero ¿todo esto se puede aplicar a cualquier pose? Pues como podéis ver, podemos ahora tomar cualquier foto y comprobar que efectivamente, con este método ya podéis sacar todas las estructuras básicas de cualquier pose que veáis. De esta forma, poses que antes sean imposibles de dibujar, ahora se convierten en un juego de niños. Y aunque aún no hemos hablado de la musculatura, saber esto va a ser crucial para dibujar todo lo que viene ahora. Pero antes de pasar al siguiente nivel y explicaros cómo dibujar esto, os animo que si os está gustando el vídeo dejéis un like, un comentario y os suscribáis al canal para saber cuánto voy a subir muchos más vídeos de esta serie de anatomía. Que por cierto, os dejo por aquí arriba toda la lista de reproducción y también os la dejo aquí abajo, en el comentario fijado. Formas. Llegamos al punto más caliente del vídeo y en el que creo que os genera mucho más interés, porque hemos aprendido los conceptos básicos, a dibujar poses dinámicas y los cimientos de todo lo que voy a dibujar a partir de ahora. Pero creo que ya toca hablar de musculatura, ¿no os parece? Aún así no os preocupéis porque no vamos a hacer prácticas tan insufribles como estas de aquí, sino que vamos a hacerlo mucho más fácil y mucho más entretenido para que lo podáis aplicar bien en vuestros dibujos en este primer vídeo. Así que primero de todo, antes de seguir con el vídeo, quiero que empecéis a pensar a partir de ahora en 3D y no en 2D. Para la cabeza utilicemos el mismo método que utilizamos en el vídeo de cómo dibujar anatomía masculina, pero con sutiles diferencias. Para hacerlo utilizaremos tres formas básicas, esta y esta. Para la primera deberéis dibujar una esfera y cortarla por ambos lados. Luego haremos esta forma de aquí que irá justo encajada aquí debajo y un cilindro delgadito que va a representar la zona del cuello. A medida que vayamos avanzando iré incorporando todo esto en el muñequito que teníamos antes. De esta forma podréis no solo aprender cómo lo hago, sino cómo lo aplico en todo el dibujo. Y ahora vamos con el torso, que es la parte más característica y más compleja del cuerpo femenino. Para crearlo utilizaremos esta forma de aquí, esta otra y esta en forma de bañador. Pero antes, para que os resulte más sencillo, tenéis siempre que pensar que las zonas del torso las podéis simplificar imaginando que es un reloj de arena. Y dicho esto, empezaremos por una forma geométrica como esta de aquí. Ahora, para dibujar la segunda forma, haremos una especie de jarrón. Una vez lo tengáis, lo tendremos que cortar por aquí y esta sería la segunda forma que necesitamos. Finalmente dibujaremos el famoso bañador que os comentaba. Para hacerlo podéis dibujar una esfera, cortarla por la mitad y también por ambos extremos. Y siempre, si queréis hacerlo un poco más bonito, podréis curvarlo todo un poco para estilizarlo como había comentado al inicio del vídeo. Esto lo aplicaremos en la estructura de antes y veréis que esto ya empieza a tomar forma. Aunque frena, porque sé lo que estás pensando, pillín. ¿Y los pechos? ¿Cómo los dibujamos? Pues simplemente ponemos aquí dos esferas y andando. Es broma. Para hacerlo bien deberéis evitar hacerlo como dos bolas. Así que en vez de eso, cuando lo dibujéis, quiero que os imaginéis que estáis dibujando una lágrima. Para hacerlo podéis dibujar primero una esfera por aquí y otra más grande encima y desplazada sutilmente hacia afuera. Y para situarlo es muy sencillo. El extremo inferior del pecho deberá situarse a la altura donde empiezan las costillas. Y de esta forma tendremos un torso que ya empieza a verse mucho mejor. Ahora vamos a por los brazos. Y para crearlos es muy sencillo también. Simplemente usaremos un cuarto de esfera, un cilindro normal, dos esferas completas y otro cilindro un poco más deformado. Para crear la primera forma dibujaremos una esfera y la dividiremos entre cuatro partes, eliminando tres y quedándonos con una. Que por cierto, en esta altura del vídeo también recomiendo que os ayudéis de colores o sombras para ver mucho mejor todos los volúmenes. Y para el primer cilindro recomiendo hacerlo normal, y si queréis podéis darle un poco de curvatura para que se vea un poco más suave. Luego haremos una esfera, otro cilindro, pero esta vez imaginando que es como un bate de béisbol con esta forma de aquí, y terminaremos con otra esfera que no tiene mucho más misterio. Para las manos no voy a entrar mucho en detalle porque realmente es el mismo método que utilizamos para el vídeo de anatomía masculina. Simplemente es eso, imaginarlas como si fuera una manopla y utilizar las mismas formas que utilizamos en el vídeo anterior. Las manos y los pies se dibujan exactamente igual tanto en hombres como en mujeres, ya que tienen sutiles diferencias, pero este grado de simplificación apenas se va a notar. Esto lo aplicaremos en la estructura que teníamos antes y ya casi tendremos más del 50% del cuerpo completado. Y ahora vamos con una de las zonas más importantes. Pero antes, coméntame qué parte del cuerpo te está costando más. ¿Sabías de este método? Y lo más importante, ¿quieres que como hicimos con la cabeza traigamos algún vídeo en específico de alguna parte del cuerpo en concreto? Te leo en los comentarios. Ahora tocan las piernas y para hacerlas utilizaremos otro cuarto de esfera, un cilindro asimétrico, un cilindro normal, un rectángulo, otro cilindro asimétrico y estas dos formas para los pies. Para hacerlo volveremos a repetir el mismo proceso que para los brazos. Luego haremos un cilindro y lo haremos mucho más pequeño por la parte de abajo. Le quitaremos este pedacito de aquí y debajo colocaremos este cilindro pequeñito. Encima de él colocaremos este rectangulito con forma triangular que irá encajado justo en el huequito de antes. Y para terminarlo haremos otro bate de béisbol, esta vez un poco más largo y reservando este
espacio de aquí, que es donde irá el inicio del pie y marcarán los tobillos. Para el pie será exactamente lo mismo que con las manos, el mismo proceso que para los pies masculinos que visteis en el vídeo anterior. Esto lo aplicamos en el monigote que teníamos antes y ya hemos completado el cuerpo femenino simplificándolo todo al máximo. Ahora ya si queréis solo faltará bajar un poco la opacidad y dibujar encima para que quede todo mucho mejor, volviendo a dibujar las mismas formas pero esta vez haciendo las cosas mucho más útiles y mucho más orgánicas. Aquí buscaremos evitar las simetrías y las líneas rectas. Y de esta forma hemos pasado de estos trazos a este esqueleto y finalmente a este cuerpo que, aunque es muy básico, ya lo puedes usar para cualquiera de tus personajes. Como he dicho, ahora que sabéis dibujar toda la anatomía básica, tocaría entrar punto por punto a explicar cada parte del cuerpo por separado. Ya hice un primer vídeo al respecto, donde comento cómo podéis dibujar la cabeza al detalle partiendo de esto que hemos hecho. Pero ahora, ¿cuál os gustaría aprender más en profundidad? ¿El torso? ¿Las manos? Házmelo saber en la caja de comentarios y me pongo con ello. Que por cierto os dejo por aquí una captura de todo por si queréis tenerlo a mano a modo de chuleta mientras dibujáis. Si queréis todos los archivos por capas de lo que he hecho tanto aquí como en otros vídeos, imágenes en alta definición y acceder a muchos vídeos exclusivos, os invito a que os hagáis miembros del canal y de esta forma de paso me apoyáis para que pueda continuar subiendo más vídeos como este. Y si lo de este vídeo ya te sale bien, te invito a que te pases por este otro vídeo que seguro te va a encantar y vas a aprender muchas otras cosas de dibujo. Te espero por ahí.